Muy buenos días. Son las 11:05, una hora menos en Canarias. Después de la reunión del Comité Técnico de Gestión, comparece en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, doctor Fernando Simón. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, como cada mañana venimos a dar cuenta de la evolución de la epidemia. Los datos de hoy siguen la tendencia muy favorable que hemos visto en los últimos días. Hoy se han notificado 1.308 nuevos casos, lo que representa un incremento del 0,6% respecto al día de ayer. Estos datos son realmente buenos, tal y como estamos viendo. Obviamente siempre tenemos que tener cautela. Sabemos que las diferentes actividades que se están desarrollando en los últimos días, los paseos de los niños, próximamente actividades deportivas o paseos de adultos, como ya se informó, en principio no deberían tener ningún impacto, pero podrían tenerlo y por lo tanto tenemos que seguir esto con mucho cuidado. Además de esos 1.308 nuevos casos, tenemos 301 nuevos fallecidos. En las últimas semanas se ha ido pasando rápidamente de 500 fallecidos aproximadamente hace 2 semanas, a 400 la semana pasada aproximadamente, a alrededor de los 300 y además 300 bajos en los últimos días, lo cual es una evolución también muy rápida respecto al número de fallecidos y eso obviamente siempre es bueno. Yo creo que además hay una serie de informaciones de interés que podemos ir ya dando porque al ir cambiando progresivamente hacia diferentes situaciones de la epidemia tenemos que ir empezando a entender otro tipo de indicadores. Por ejemplo, las comunidades autónomas han tenido un impacto diferente. En todo caso, el promedio de incidencia, es decir, el número de casos que se han ido notificando durante los últimos 14 días, ha tenido un promedio de 81 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Pero ese es un dato sintético de todo el país, porque tenemos 8 comunidades autónomas que tienen menos de 30 casos por 100.000 habitantes y algunas de ellas están alrededor de los 10 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 14 días, recuerden que es un periodo de incubación y por lo tanto si se mantiene esa tendencia en los próximos días serán comunidades que estarán en una situación de transmisión realmente baja. Además, tenemos, pese a esos 301 fallecidos nuevos que se han notificado, 7 comunidades autónomas han notificado entre 0 y 2 fallecidos únicamente. Estamos hablando de comunidades autónomas y ciudades autónomas. Entre 0 y 2 fallecidos de ese total de 301, lo cual también obviamente cambia mucho la situación para esas comunidades específicas. Tenemos también entre los nuevos hospitalizados, tenemos un incremento del 1%, que supone 716 nuevos hospitalizados en toda España, pero hay 6 comunidades que han notificado menos de 10 nuevos hospitalizados, lo cual también, de nuevo, supone que progresivamente vamos consiguiendo descargar la presión que hay sobre los servicios asistenciales, al igual que sobre las unidades de cuidados intensivos. De las 46 nuevos casos ingresados en unidades de cuidados intensivos, que supone un incremento del 0,7% respecto al día anterior, hay 8 comunidades autónomas que no han notificado ningún nuevo ingreso en unidades de cuidados intensivos y 4 que han comunicado únicamente 1. Si a eso añadimos que todas las comunidades menos una han notificado más personas dadas de alta o curadas que nuevos casos, solamente una ha notificado todavía más nuevos casos que de personas dadas de alta, obviamente vemos que la situación en general es mucho más favorable que lo que las cifras crudas nos pueden dar a entender, viendo que la distribución es en cierta manera bastante dispar entre las diferentes comunidades autónomas, pese a que todas en general, no en general, pese a que todas tienen un claro descenso en la evolución de nuevos casos. Son datos muy buenos, son datos que nos dan esperanza, pero también es cierto que tenemos que tener, como decía, mucho cuidado. Se van tomando nuevas medidas, se van relajando algunas de las estrictas medidas de confinamiento o de reducción de la movilidad que teníamos. El fin de semana pasado llevamos ya 2 días, hoy será el tercero,
en el que los niños pueden salir a pasear. Es una medida dirigida a los niños y que se tiene que tomar con cuidado, que en principio no tiene por qué tener un impacto si se hace bien en la transmisión de la enfermedad, pero tenemos que seguir muy cautelosamente la evolución para asegurarnos que esa falta de riesgo es real y que no hay incrementos nuevos en los próximos días. El impacto de estas nuevas medidas, ya saben que con la notificación de casos se va viendo con un retraso de entre una semana y 10 días como mínimo. Por lo tanto, los próximos días tendremos que estar muy atentos. Las nuevas medidas seguirán teniendo también impacto, esperemos que no, pero podrían seguir teniendo impacto en la evolución de la epidemia y, por lo tanto, sí que es importante que todos entendamos que si no las aplicamos con las instrucciones y con las indicaciones que se dan desde el Ministerio de Sanidad y desde otras instituciones, podemos dar pasos atrás, que sería lo que nos pondría en una situación realmente complicada, no solo como a toda la población, sino a nuestro sistema sanitario, que volvería de nuevo a estar en una fase de estrés, de sobrecarga, difícilmente llevadera después de todos estos días de presión. Y tenemos que conseguir un tiempo suficiente de relajación sobre el sistema. Y sin nada más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Gracias, doctor. Las preguntas como las que plantea Europa Press, por ejemplo, si puede aclarar cuántos test PCR se han hecho en España, cuántos test rápidos y cuántos de anticuerpos, dado que la OCDE dice que España debe ajustar los datos que ha suministrado. Tengo una tabla por aquí, porque son los datos que se mandaron a la OCDE, si no me equivoco. Si no me equivoco, la OCDE no dice que se tengan que ajustar. De hecho, creo que ha sido la propia España la que ha dado una explicación a la OCDE de los datos que se mandaron y que la OCDE utilizó como consideró. En España, en la OCDE, ha hecho un informe con el objetivo claro de promover el uso de las pruebas como una de las herramientas fundamentales en la fase de transición. Esto es la misma posición que tenemos prácticamente todos los países, por supuesto España, que está tratando de aumentar progresivamente el número de PCRs o el número de test, de pruebas diagnósticas que va haciendo. Ese documento no va tan dirigido a establecer rankings, porque esto, yo creo que ya lo hemos comentado en varias carreras, esto no es una carrera, ojalá ningún país hubiera tenido que enfrentarse a esto y ojalá todos los países que están empezando a tener ahora la epidemia tengan un impacto mucho menor de lo que hemos tenido nosotros. Yo, por muy mal que nosotros podamos quedar, preferiría que la letalidad, por ejemplo, en todos los demás países fuera mucho más baja. Al igual que preferiría que lo fuera en el nuestro, por supuesto, pero no me voy a poner nada, no me voy a quedar nada satisfecho por el hecho de que otros tengan una letalidad superior a la nuestra, por ejemplo. España envió la información de los datos de análisis que se realizan separado por PCRs y por pruebas serológicas. Y en ese documento la OCDE hace simplemente una gráfica, es solamente una pequeña sección del documento en la que aparece la información de datos por país, y España informó de haber hecho 1.035.000 pruebas de PCR y 310.000 pruebas de anticuerpos. Toda esta información se dio a la OCDE y la OCDE la utilizó de la misma forma, entendemos que utilizó la de los otros países, de los que asumimos que también daban en esta tabla serologías y PCRs, pero la verdad es que no tenemos certeza. Se ha pedido información a la OCDE para que nos explique cómo han generado esa gráfica. No puedo decir mucho más. Es un documento externo a nosotros, es un documento muy interesante desde el punto de vista de entender las estrategias para pasar a las siguientes fases de transición y cómo vamos a poder controlar la epidemia en otras fases donde puede haber algo más de riesgo, y en el que además se da una información de las pruebas que se realizan en los países. No puedo ir mucho más allá. Cambio 16 pregunta, el presidente Macron ha dicho que hacer test a todos los franceses no tendría sentido. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Bueno, cada rueda de prensa es independiente y no sé si es la misma gente o la misma parte de la población la que nos ve. Me imagino que los periodistas sí que son los mismos. Creo que esto lo dije ayer en concreto, lo dije creo también que antes de ayer. Llevamos 3 o 4 días hablando de este tema en cuanto a los test masivos a grupos poblacionales o generales o trabajadores en general o en empresas de manera indiscriminada. Nosotros no hemos propuesto, al menos por ahora, basándonos en el tipo de test de los que se dispone,
la sensibilidad y especificidad de los test de los que se dispone y la prevalencia que ahora mismo podemos intuir, tendremos mejores resultados con los estudios, ahora mismo simplemente son hipótesis, y las prevalencias que hipotetizamos que hay en la población y sobre todo en las poblaciones de personas trabajadoras sanas. Con esta información llevamos mucho tiempo diciendo que los test masivos y más aún las pruebas serológicas que tienen una interpretación muy complicada no se recomiendan. No quiere decir que no se puedan hacer en colectivos concretos, no quiere decir que no haya colectivos concretos en los que no solo no se puedan hacer, sino que incluso se recomiende, pero de forma general la población en España no lo hemos recomendado nunca. Yo estoy de acuerdo con el presidente Macron, por lo tanto, pero creo que estoy incluso más de acuerdo con los técnicos de su país que le han hecho esa indicación. El Punt Avui le pregunta, doctor, ¿qué puede explicar que el 50% de nuevas hospitalizaciones se concentre en Cataluña? Hemos estado hablando con las autoridades catalanas. La verdad es que están haciendo un trabajo excelente en el control de la epidemia y la tendencia que se observa en esta comunidad autónoma es equiparable a las tendencias que se observan en las otras. Sí que es cierto que en los últimos días ha habido algunos incrementos en los casos que se notifican. No hay seguridad en lo que puede explicarlo. Sí que una parte de ese incremento, una parte de ese volumen, porque ya digo que van manteniendo también tendencias descendentes, pero sí que podría ser que una parte de ese volumen que hemos observado en los últimos días pudiera deberse a retrasos de notificación de algunas unidades asistenciales que se han ido actualizando sus datos en los últimos días. No tenemos la certeza, pero es una de las explicaciones que hemos recibido de las autoridades catalanas. Reuters pregunta, ante la alerta emitida ayer por la Asociación Española de Pediatría, ¿nos puede ofrecer más datos del posible vínculo entre el coronavirus y el shock pediátrico? Otros países lo han descrito como síndrome de Kawasaki. ¿En España también se está caracterizando así? Síndrome de Kawasaki es un síndrome antiguo, conocido. Lo que están comentando es que esta situación, este cuadro clínico, y yo no soy pediatra, pero este cuadro clínico que describen los pediatras, que podría estar asociado a niños que puedan tener síndrome de Kawasaki o que pueda ser similar a un síndrome de Kawasaki. No hay información suficiente ahora mismo por lo que yo he podido acceder, aunque ya digo, lo he comentado en alguna ocasión también, tenemos un equipo que va revisando la información, todas las publicaciones bibliográficas de interés y de calidad que se publican, no todas lo son, en referencia relacionada con el coronavirus y obviamente incluido esto. Ahora mismo es un síndrome que se está viendo en algunos niños, algunos de ellos parecen haber estado infectados previamente con el coronavirus, otros no. Por lo tanto, ahora mismo la valoración es complicada de hacer y es complicado de hacer una valoración de su asociación con una infección previa con coronavirus. Sería necesario hacer un buen estudio, valorar las tendencias previas de esta enfermedad, porque yo personalmente no conozco la línea basal habitual de este tipo de cuadros en niños ni en España ni en otros países, y además de valorar ese nivel basal, valorar cuánto ha sido el incremento y específicamente cuántos de ellos están infectados. Si la proporción de infectados con coronavirus es superior a lo que podríamos esperar en la población infantil habitual o no, y hay una serie de parámetros epidemiológicos que habría que estudiar. Solo puedo decir que es una información que ha salido, si los pediatras lo han detectado y están preocupados, obviamente hay una posibilidad de que haya algo detrás, pero hasta ahora mismo no podemos cerciorarnos. La cadena SER dice que casi el 30% de los nuevos contagios corresponden a sanitarios. ¿Cómo es posible? Se supone que ya cuentan con EPI suficientes. ¿A quién corresponde el 70% restante? ¿Son todos de personas institucionalizadas? No tenemos todos los detalles de esta información. Sí que sabemos que los nuevos contagios se van detectando, además de por los casos graves y agudos que van llegando a los hospitales, por la detección temprana de casos leves, que cada vez es mayor, dado que ahora mismo la presión por parte de los casos graves es menor, se están tratando de hacer una detección mucho más activa y mucho más precoz en casos agudos. Y además sabemos que en algunos centros asistenciales, no en todos, pero en algunos centros asistenciales, quizás no un número tan pequeño como algunos piensan, pero en algunos centros asistenciales se están haciendo además pruebas al personal sanitario
por diferentes motivos, como se recomienda en algunas de las guías. En algunas de las guías que estamos establecidas en el Ministerio de Sanidad, aunque no se recomienda las pruebas a la población general, sí que se habla de la posibilidad de hacer cribados en algunos grupos muy concretos. Entre ellos se habla de las residencias de ancianos y del personal sanitario. Esto podría explicar parte de ese porcentaje. De todas formas, si ahora mismo tenemos este volumen de personal sanitario, que probablemente no son casos agudos, que se está infectando y no tenemos un incremento sustancial en el número real de casos, quiere decir que probablemente son personas que se infectaron hace ya un tiempo y que ahora mismo simplemente se están detectando con este incremento de pruebas en algunos colectivos. No les puedo dar ahora mismo muchos más detalles al respecto. La información sobre los profesionales sanitarios a la que accedemos nos da algunos datos claros sobre su evolución clínica, sobre la gravedad o no de la enfermedad en este grupo, sobre la distribución por grupos de edad, pero hasta ahora no tenemos información que nos pueda permitir responder a esta pregunta. El resto de los infectados, creo que ya lo hemos comentado también muchas veces, sabemos que hay siempre retrasos en la notificación, sabemos que los casos que se están observando, notificando ahora, son casos que corresponden a hace 15 días, es decir, este descenso tan drástico que estamos viendo día a día en el número de casos se debe a todo el periodo de confinamiento previo a hace 15 días y ese poco que queda ahora mismo son los casos que probablemente han tenido incluso un retraso de notificación mayor porque eran personas a las que se está recuperando de aquellos cuarentenados en sus domicilios. Esta información tenemos que comprobarla, tenemos que validarla y, por lo tanto, todas estas hipótesis, aunque puedan ser verdad, tenemos que tomarlas también con mucho cuidado. Lo cierto es que el número de casos está bajando muy deprisa como esperábamos y que sabemos que este número de casos notificados no son casos infectados ahora, son casos infectados hace alrededor de 15 días, por lo menos. Cantabria Directa lanza esta pregunta sobre el calor, sus efectos. ¿Se mantiene la creencia de que la llegada del calor hace que los efectos del virus desciendan? ¿Tiene rigor científico? Vamos a ver, cuando hablamos de hipótesis, quizás podemos equipararlo a creencias, pero lo que nosotros planteamos son hipótesis. Hay virus similares a los que les afecta el clima, el tiempo. Hay virus similares, otros coronavirus y algunos otros virus que tienen comportamientos parecidos, que tienen una estacionalidad clara, que dejan de transmitirse o se transmiten a un muy bajo nivel al final de la primavera y el verano o durante la primavera y el verano. Y por lo tanto, estas hipótesis, podemos equipararlo quizás a las creencias que dice el periodista, estas hipótesis se pueden comprobar con cierta dificultad, porque el clima, sí que es cierto que hasta que no tengamos claro cómo evolucionan otros países con climas similares y climas diferentes, no podremos realmente valorarlo. No sabemos si tenemos suerte y solo hay una onda epidémica, podremos llegar realmente a valorarlo. Si desgraciadamente hubiera más, es posible que lo podamos valorar mejor. Lo que sí que es cierto es que hay algunas comunidades autónomas en nuestro territorio, por ejemplo, con climas más benignos, más cálidos, que han tenido algo menos de transmisión, pero también es cierto que son comunidades que tienen otros factores que pueden favorecer también la reducción de la transmisión, la dispersión de la población, algunos hábitos sociales diferentes, la concentración de población en grandes núcleos urbanos, el tipo de transporte colectivo que se puede utilizar. Todo esto cambia la transmisión de la enfermedad y, aunque parezca que no, geográficamente tiene una cierta asociación también con el clima. La hipótesis, por lo tanto, sigue estando ahí, es difícil de comprobar. Sí que es cierto que el Instituto Nacional de Meteorología está haciendo los mapas de las variables que podrían afectar al virus, de las variables meteorológicas que podrían afectar al virus, y lo cierto es que hay ya algún estudio con un diseño que en epidemiología llamamos ecológico, que sí que parece indicar que las zonas con unas características determinadas climatológicas podrían tener una menor transmisión, pero el problema de los estudios ecológicos es que bajar las exposiciones generalizadas en el territorio a la exposición individual es complicado y, por lo tanto,
no es fácil el sacar conclusiones con excesiva seguridad. Pero sí que es una hipótesis que cada vez va teniendo un poco más de respaldo. Una última pregunta que formula Redacción Médica. Hoy el Consejo de Ministros presenta el plan para la desescalada. ¿Puede avanzar cómo serán las salidas de los ancianos y menores para evitar que coincidan y aumente el riesgo de contagios? Y en ese sentido, hay comunidades que han pedido retrasar la salida de más grupos hasta el día 10. ¿Mantener la fecha del día 2 es prudente? Lo cierto es que yo no sé si va a ser el día 2, si va a ser el día 3 o va a ser el día 4. Entiendo que haya preocupación. Entiendo que, aunque ayer todo fue muy bien, entiendo que algunas imágenes de las que salieron el domingo pueden generar preocupación, aunque soy consciente de que la gran mayoría de la población tuvo un comportamiento ejemplar. La decisión no me corresponde. Esto es una decisión que se toma en otros foros muy superiores al mío y a mí me resulta difícil el decir si se va a cambiar las fechas o no. Yo personalmente creo que hay algunas cosas que desde otros sectores, algunas variables que desde otros sectores se tienen que considerar, como si es bueno hacer estos cambios en fin de semana o es mejor hacerlo en días de semana. Son variables que se discuten y que en algunos momentos se han discutido en foros en los que he participado, pero lo cierto es que no tengo seguridad de cómo se va a hacer. Sí que es verdad que Sanidad, una vez que se decida exactamente qué es lo que se va a permitir, tendrá que establecer las normas. Tendremos que establecer las normas que reduzcan al mínimo los comportamientos de riesgo durante ese proceso. Pero como hemos comentado estos días también, a medida que se van abriendo o reduciendo las medidas de restricción de la movilidad, la responsabilidad, si bien las instituciones y el Estado sigue teniendo una cierta responsabilidad, pero parte de esta responsabilidad va transfiriéndose a cada una de las personas que van a hacer uso de esos nuevos derechos. Estos nuevos derechos no son gratis, también tienen una parte de responsabilidad y deberes que se tienen que cumplir para garantizar que el colectivo no se expone a riesgos innecesarios por prácticas que a lo mejor no son muy adecuadas por parte de otros grupos poblacionales. Fuera de eso no puedo decirle mucho más, no es una decisión que dependa de mí. Permítame una última pregunta en relación con algunas de esas prácticas. Se está hablando mucho del deporte, de correr, y Onda Madrid pregunta, ¿la medida de distanciamiento físico de 1,5 metros o 2 metros debería ampliarse cuando se hace deporte? Yo creo que sí, por varias razones. Una cosa es pasear, obviamente, otra cosa es pasear las personas que están en el mismo núcleo familiar, que están conviviendo constantemente y por lo tanto el riesgo, estén en su casa o estén fuera, es distinto, o sea, es equivalente, perdón. Y otra cosa es hacer deporte, donde el esfuerzo genera respiraciones más potentes, genera exhalaciones más potentes, genera sudor, genera una serie de variables que pueden generar riesgo. Y además ya no solo es una cuestión de que 1,5 metros quizás se deba aumentar por cuestiones del riesgo de transmisión individual, es también una cuestión de, como diría yo, de implementación de la norma. Algunas de las medidas que se establecen, algunas de las indicaciones de seguridad que se establecen para abrir las medidas, por ejemplo, la salida de los niños, no se hacen de manera... Se hacen por diversos motivos. Es decir, el que los niños salgan es una acción que se realiza para los niños. Son los niños los que tienen necesidad de salir. Los adultos, aunque fuera muy restringido, teníamos algunas posibilidades de salir fuera de nuestro domicilio. Los niños no la tenían. Ahora se les está abriendo la puerta y son ellos los que tienen que salir. El problema de que si salen o no los dos padres, el padre y la madre, obviamente puede no tener mucho sentido desde el punto de vista del riesgo que supone para ellos, pero sí que tiene un peso importante en el número de personas que pueden llegar a salir a la calle. Y lo mismo pasa con los deportistas. Es cierto que 1,5 metros puede ser lógico, pero cuando uno hace deporte, y más si hace deportes en los que hay movimiento importante, ciclismo, correr, aunque sea no muy rápido,
todas estas distancias van a acabar no manteniéndose. Por lo tanto, yo considero que sí que es bueno el garantizar que si se propone deporte individual, quede claro cuando se observa a un deportista que lo está haciendo individualmente. Es una cuestión de aplicación y parcialmente de los riesgos a los que pueden exponer al resto de la población. Doctor Simón, pues muchas gracias por sus respuestas y gracias a los medios que han formulado sus preguntas. Muy buenos días. Gracias a todos.